Bienvenidos a Media 20.1. Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1 en este segundo programa de la segunda temporada. Y en esta ocasión vamos a platicar de la comunicación política, de la comunicación gubernamental. Evidentemente, de lo que va a ser el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y para ello tenemos como invitado a Jesús Ramírez Cuevas, quien va a ser el vocero, el director de comunicación social del próximo gobierno. Así es de que el programa va a estar muy bueno en ese sentido. Ya la semana pasada, como usted recordará, tuvimos al periodista Héctor de Mauleón, que tiene, sí, una posición muy crítica. Ahora queremos saber cuál es la opinión de quienes pues finalmente ganaron también las elecciones, y es muy importante que usted tenga estos dos puntos de vista. Y también vamos a tener nuestra sección Días de Medios. Ahora lo vamos a dedicar a María Luisa Ros. Usted lo verá, la primera reportera aquí en nuestro país, y por supuesto nuestra sección de noticias que va usted a ver en unos segundos. Estos son los hechos destacados para Media 20.1 durante esta semana. El lunes se llevó a cabo la Jornada por la Competencia 2018, 25 años de la Autoridad de Competencia en México. En este foro se hizo un recuento del impacto que ha tenido la política de competencia en las telecomunicaciones a 5 años de la reforma constitucional. El presidente Enrique Peña Nieto ofreció estos datos. Competencia económica. Los beneficios en telefonía hoy visibles para todos. Se hizo más fácil y más barato el acceso a los servicios de telefonía móvil, que pasó de tener, me corregirás Gabriel, pero 60 millones de usuarios de telefonía móvil a tener hoy 80 millones de usuarios. Más relevante aún, ¿cuántos tienen hoy acceso al Internet? Que eran poco más de 40 millones, a tener hoy 80 millones de usuarios del Internet. Más relevante aún es de los usuarios del Internet, ¿qué porcentaje hoy tiene acceso a Internet rápido? En 2012, solamente el 8% de los usuarios. Hoy es el 82% que tú aquí claramente referiste, 16 veces más, o 20, 14 veces más de los usuarios que tenían acceso a Internet. Efectivamente, los precios han disminuido, pero la concentración de mercados prevalece en este sector, como se precisa en las estadísticas del mismo Instituto Federal de Telecomunicaciones. En telefonía fija, América Móvil, de Carlos Slim, concentra más del 60% del mercado. En banda ancha fija, América Móvil tiene 53% del mercado. En telefonía móvil, la misma empresa, América Móvil, conserva casi 64% de este mercado. En banda ancha móvil, sí, América Móvil tiene casi 71% del mercado. Y en televisión de paga, Grupo Televisa tiene 62.5% del mercado, además de ser agente económico preponderante en radiodifusión. Efectivamente, hay avances regulatorios y nuevos competidores, pero México es un país con mercados aún muy concentrados en las telecomunicaciones, como se aprecia, y en otros sectores, como la exhibición cinematográfica, donde tenemos un duopolio. Un interesante y necesario debate se generó en Twitter a partir de la filtración de un video que muestra la entrevista que un psicólogo le realizó a Juan Carlos N., presunto asesino serial de mujeres. Hubo medios que incorporaron fragmentos de ese video y convirtieron esas supuestas confesiones en un espectáculo, en un show. Ante este hecho, algunos periodistas expresaron lo siguiente. Juan Omar Fierro, de Aristegui Noticias, escribió: es una filtración grave que arriesga la investigación en aras de darle credibilidad mediática al caso. Arturo Rangel, de Animal Político, expresó: increíble cómo se está difundiendo de forma totalmente irresponsable la declaración. Hay revictimización, dice. Elia Almanza, de Radio Fórmula: y de nuevo los juicios mediáticos, puro morbo. Por favor, colegas, basta. Y Gabriela Barkentin, de W Radio, escribió que se decidió no poner al aire las declaraciones de la persona que aparece en este video porque, dice, creemos que los medios debemos bajarle a la expresión del medio. Informar sí, pánico social no. Sobre este tema le recomendamos leer el libro del periodista Marco Lara Clark, Tribunales Paralelos y Exhibición Mediática de las Personas, publicado por Artículo 19 y que ya está disponible en su sitio web.
En noticias más amables, este jueves Radio Educación lanzó un nuevo servicio digital, NIMBY. Se trata de un sello discográfico virtual que dará cabida a la música emergente, esta que no tiene cabida en los grandes circuitos comerciales de la música, pero que no por ello es importante para la difusión de nuestra cultura y de las nuevas propuestas musicales. Y en lo internacional destacamos: de acuerdo con un informe elaborado por la consultora Sanbind, el 15% del tráfico de Internet en el mundo lo acapara Netflix. Netflix y otras plataformas de video en línea, como YouTube, representan ya el 58% del tráfico de datos en Internet. Estos datos confirman la manera en cómo la sociedad conectada modifica cada vez más sus hábitos de consumo de medios en el mundo. Gracias por continuar con nosotros y como le decía, nos acompaña Jesús Ramírez Cuevas. Jesús, bienvenido. Gracias, buenas tardes, Gabriel. Y como les decía, pues él va a ser el próximo vocero, director de comunicación social del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y una de las primeras preguntas, Jesús, ¿cómo te has sentido en lo personal? Es decir, platicábamos hace un momento, así que fuera del aire, de que pues tú vienes del activismo finalmente, vienes de un partido de oposición y ahora pues vas a ser gobierno. Y supongo que estás viviendo una experiencia muy distinta a la que pues bueno, has vivido pues supongo que a lo largo de toda tu trayectoria profesional. Sí, también vengo del periodismo y ahora colocarme del otro lado de la cámara pues es muy distinto, ¿no? Preguntar, indagar, curiosear sobre la realidad es muy distinto a tener que explicar desde una perspectiva pues prácticamente institucional cualquier ángulo de cualquier noticia. Entonces, obviamente cambia la manera de comunicar, cambia la forma del lenguaje y bueno, pero lo que no cambia es, digamos, el espíritu de recoger digamos, este mandato que los ciudadanos el 1 de julio emitieron, que es un mandato por el cambio. Entonces tiene que también cambiar la manera de comunicar el gobierno y de comunicarse entre la sociedad y con los medios. ¿Has vivido algún tipo de presión, acoso durante estos días? Porque finalmente sabemos que hay muchos intereses en juego y que la comunicación juega un papel fundamental. Bueno, no en un sentido acoso, quizá de los medios por entrevistar al próximo coordinador de comunicación social, pero más allá de eso, y algunas columnas o editorialistas que hacen sus comentarios críticos que bienvenidos sean, no hay temor en el próximo gobierno a la crítica, al contrario, somos defensores de la crítica abierta, de la libertad de expresión, del derecho a la información y estamos dispuestos a comparecer ante la opinión pública, el pueblo de México o ante los medios si es necesario. Justo hace algunos días, Jesús, y le comento evidentemente a nuestra audiencia, lanzamos una encuesta por Twitter muy sencilla, en realidad es como un sondeo a través de mi cuenta personal, @telecomymedios, en la que hicimos la pregunta: ¿la libertad de expresión será en el siguiente gobierno de Andrés Manuel López Obrador mayor, menor o igual? Y las respuestas, ya cerramos pues este sondeo, y de 735 pues, respuestas, el 52% dijo que va a ser una libertad de expresión mayor, un 27% menor y un 21% igual. Es decir, hay una confianza de que se va a garantizar plenamente la libertad de expresión, Jesús, pero lo que hemos también leído, incluso el periodista Héctor de Mauleón en el anterior programa y algunos otros articulistas, como que tienen ciertos temores de que no vaya a ser así, sobre todo por algunos comentarios, ya sabes, lo de la prensa fifí, entre otros. ¿Cómo será? Yo pienso que va a ser un debate abierto. Creo que es el momento de discutir, documentar, argumentar, contraargumentar los problemas nacionales, las políticas públicas, la acción pública de los funcionarios. Yo creo que debe estar bajo el escrutinio de la sociedad. Eso es parte de la democracia. No debemos tener temor a que ocurra. Tampoco a las críticas o reacciones que pueda tener el presidente electo o algún miembro del gabinete señalando pues el punto de vista editorial o la respuesta puntual a los argumentos. Quizá ya en el gobierno pues habría que digamos, privilegiar los argumentos, privilegiar las explicaciones y usar menos calificativos o alguna denominación que
pueda tener varias acepciones o que se pueda malentender. Entonces yo creo que no deben tener temor ni los periodistas ni la opinión pública. Nunca más va a ocurrir, al menos en este gobierno, que Gobernación, que la Dirección de Comunicación Social o de Presidencia de la República hablen a una redacción para reconvenir de alguna línea editorial, para reconvenir que un opinador o un editorialista está haciendo uso de sus libertades, critica al gobierno. Eso ya va a dejar de ocurrir. Nunca, nosotros somos partidarios de una democracia plena. Creemos que la cuarta transformación implica también una transformación democrática en todos los ámbitos de la vida social, desde el poder público, el Congreso, transparentar la acción de los representantes populares, de los funcionarios, pero también ir a otros ámbitos de democracia en el ámbito social, la escuela, el centro de trabajo, la familia. ¿Por qué? Porque necesitamos involucrarnos y también escucharnos para construir mejores opciones en todos los ámbitos. Entonces, la democracia creo que es una buena forma de acercarnos desde el respeto, desde la diferencia. Finalmente somos una sociedad plural. Claro. O sea, tú, por ejemplo, como director de comunicación social, digamos, independientemente de gobernación, tú no vas a hablarle a los medios para decir, oye, estamos molestos por el trato, que sabemos que es una práctica frecuente con periodistas y medios de comunicación. O sea, de tu parte eso no va a existir. No, por supuesto que no, todo lo contrario. Si hay que, digamos, aclarar o precisar alguna información, la haremos puntualmente. Claro. Pediremos derecho de réplica. Creo que este es un derecho de los ciudadanos que no se ejerce normalmente en los medios. Entonces creo que vamos a demandar que se garantice el derecho de réplica de los ciudadanos, pero también del gobierno o de los funcionarios que sean aludidos o que tengan, digamos, que hayan sufrido algún tipo de ataque que es injustificado. Si es en función de su labor pública y tiene razón, pues en todo caso la precisión o la aclaración, o la explicación de todo lo que está alrededor de esa noticia. Más allá de eso no vamos a reconvenir nunca más las direcciones de comunicación social se convertirán en correa de transmisión del poder. No queremos una prensa dócil, no queremos medios gubernamentales, aunque tengan intereses comerciales, sino queremos una libre deliberación. El debate público es la mejor forma de construir ciudadanía. Entonces tenemos que ir hacia ese debate abierto, sin taxativas y sin correas de transmisión y tampoco sin amarras. ¿Por qué? Porque necesitamos que la gente entienda que en la pluralidad también se pueden construir consensos y la mejor manera es el diálogo. Entonces necesitamos un debate abierto de todos los problemas. Ahora estamos hablando de la consulta por el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y creo que es, a pesar de los tecnicismos, de temas aeronáuticos, también hay temas sociales, ambientales y presupuestales que nos involucran a todos y por eso creo que es muy sano el debate abierto, respetando el ámbito de cada quien. Antes del corte, nos quedan unos segundos para ir a la segunda parte de la entrevista. Este gobierno de transición, tú como uno de los actores pues, fundamentales de la comunicación, ¿han tenido que ver con algún despido o con alguna contratación reciente de periodistas en medios de comunicación? Porque constantemente hay ese señalamiento, como si ya incidieran en la agenda de los medios. Como si fuéramos gobierno. Como si fueran gobierno. No somos gobierno, no tenemos los instrumentos del gobierno ni del Estado para actuar, por lo tanto no se nos puede atribuir ninguna de las cosas que están sucediendo en este momento. Claro, a partir del 1 de diciembre ya pueden llevar la cuenta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero ahora yo creo que lo que hay detrás de este señalamiento, tanto en columnistas como en notas informativas o de las filtraciones o declaraciones de quienes se han visto afectados por los despidos o que han terminado de sus colaboraciones en los medios, que aluden al tema de que es por el recorte que va a hacer el gobierno futuro del 50% de la publicidad. Pues puede ser algo preventivo, pero no tenemos todavía, ni siquiera ocurre este hecho y ya se está despidiendo. Yo creo que aquí el debate debe ampliarse, no echar culpas, porque no es culpa, que nosotros tenemos una responsabilidad porque hicimos una campaña electoral prometiendo austeridad. Y en materia de comunicación social ha habido un despilfarro impresionante. No puede ser que en un pueblo con tantas carencias y necesidades el gobierno esté tirando el dinero para promover su imagen, para promover su posición. Eso ya no puede ocurrir. Entonces el mandato ciudadano es de austeridad y de recorte, porque es obvio que no podemos ir al despilfarro, pero por el otro lado creo que también hay que abordar el tema de la crisis de los medios.
Claro, que es un tema. Perdón, que te interrumpa. Vamos a hacer el corte y ahorita nos explicas el tema de la crisis de los medios. No se vaya. Ella es María Luisa Roslanda, periodista, cuentista, profesora, traductora, embajadora, actriz y feminista. Es considerada la primera reportera en nuestro país. Dirigió El Universal Ilustrado y colaboró en diversas publicaciones como revista de revistas. El 1 de enero de 1925 fue nombrada por el presidente Plutarco Elías Calles como la primera jefa de la sección radiotelefónica de la Secretaría de Educación Pública, que luego se convertiría en la actual Radio Educación. Nació en Pachuca, Hidalgo, el 14 de agosto de 1891 y murió el 12 de junio de 1945. Esta destacada intelectual fue pionera de la radio y abrió paso a las mujeres no solo en los medios de comunicación, sino en la administración pública federal, en una época más limitada que la actual para el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres. En Media 20.1 recordamos a María Luisa Ros, con motivo en este 2018 de los 50 años de transmisiones ininterrumpidas de Radio Educación. Qué bueno que sigue en Media 20.1. Estamos conversando, como usted sabe, con Jesús Ramírez Cuevas, próximo vocero, director de comunicación social del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y nos quedamos, Jesús, con el tema de la crisis de los medios y que están tomando decisiones en las que ustedes dicen nosotros no estamos interfiriendo, son decisiones que toman los medios de recortar, de despedir a algunos periodistas, quizá preparándose para este recorte que va a haber de publicidad gubernamental, 50%, ¿no? Eso es lo que sea. Es decir, se gastaban 10,000 millones de pesos al año, ahora se gastarán 5,000 millones. En promedio. Todavía está por verse. Está por definirse. Pero porque hay una diferencia entre lo presupuestado, lo que aprobó el Congreso y lo que se gastan. Claro. Entonces tenemos que decidir, hacer una media sobre eso. Entonces hay una crisis de los medios que es lo que explicaría parte de este fenómeno. Bueno, este es un fenómeno internacional. Hay un cambio de los patrones de comunicación y de información de los ciudadanos. El consumo de productos culturales, informativos, de entretenimiento, pues predominaban hace unos años la televisión, la radio, y ahora pues han desplazado hacia las redes sociales, hacia los dispositivos móviles, y eso pues ha cambiado las formas de consumo. Entonces, eso ha afectado a los medios, ha afectado la audiencia, ha afectado la frecuencia con la que los ciudadanos pues consumen los productos de los medios tradicionales, de radio, televisión y los medios impresos, y bueno, pues eso también ha generado un cambio en el mercado publicitario. Las principales empresas que pagan publicidad también han cambiado de destino parte del dinero, entonces también eso afecta a los medios. Por el otro lado, también hay un cuestionamiento porque este dinamismo que ha generado las redes sociales de la distribución de información, de poder tener en tiempo real muchos acontecimientos, o el ciudadano que se convierte en fuente por ser testigo de los hechos, pues ha desplazado en contra de los medios. Entonces también creo que es importante este asunto de las audiencias, de que hay un reto muy grande en los medios tradicionales para recuperar las audiencias, ¿no? Con tanta, ahora tenemos la televisión a la carta a partir del internet de varias plataformas, y por el otro lado tenemos que las redes mismas sociales están generando o distribuyen información o deliberan y discuten. Entonces, ¿cómo hacemos? Cómo los medios tienen un reto frente a estos fenómenos de cómo pues recoger audiencia, de cómo recuperar la predominancia que tuvieron. Entonces, ahora, hace 6 años se hablaba del enfrentamiento entre la pantalla chica y la chiquitita, ¿no? Entre la televisión y el teléfono. Esta tendencia ya a estas alturas ya se confirmó y ya supera el consumo de productos de información y culturales en el dispositivo móvil. Entonces, esto sí afecta el desempeño de los medios porque pues recortan los recursos del propio mercado al cual tienen acceso. Entonces, y ahora también del gobierno. Bueno, pues, imagínate, entonces estamos ante una situación complicada. Nosotros no queremos afectar a los medios, pero también se tiene que entender que la publicidad gubernamental no es un subsidio, se ha entendido mal. Y luego los principales críticos de los subsidios
que están en esos medios son los que cuestionan ahora que se recorten los recursos. Entonces, un poco hay que acabar con esta doble moral, señalar que la publicidad gubernamental es una obligación del gobierno en la medida en que tiene que alcanzar a todos los ciudadanos, a rendir cuentas, a explicar la acción del gobierno, a difundir sus programas y planes de gobierno, pero también de, digamos, acercar la información, la rendición de cuentas, pues a las regiones, a las zonas más alejadas, y eso implica pues que no solo los tiempos oficiales son suficientes y que hay que invertir para que a través de los medios de comunicación de todo tipo pues se pueda llegar al mensaje gubernamental y toda esta información que es un derecho público. Ahora, tradicionalmente, efectivamente, se ha gastado muchísimo en publicidad gubernamental. Ya decíamos, de 8,000 a 10,000 millones de pesos. Hace un rato platicando justo con el director aquí de TV UNAM, comentábamos de que incluso lo que se gasta en un año, o lo que se gastaba en un año, no es ni siquiera la cantidad que se distribuye a todos los medios públicos federales en un año. Es decir, son cantidades desproporcionadas entre uno y otro. ¿Cuál va a ser la política que va a seguir el nuevo gobierno en relación con los medios públicos? Es decir, el IMER, Radio Educación, Canal 22, Canal 11, la Dirección General de Televisión Educativa, etcétera, etcétera. Bueno, son medios que cumplen una función pública, que atienden el interés público de los ciudadanos, están para, digamos, informar a los ciudadanos desde una perspectiva profesional, sin que sea afectada por intereses económicos o políticos o sesgos ideológicos, aunque en la pluralidad pueden expresarse estos, pero que no condicionen la línea editorial o el trabajo de los medios públicos. El segundo lugar es que pienso que hay una distorsión de los medios públicos, que los gobiernos, el gobierno federal o los gobiernos estatales malentienden lo que son los medios públicos, piensan que son de su propiedad, piensan que son medios gubernamentales que están obligados a darle seguidilla al gobierno, a hacer eco de sus mensajes, a hacer ver bien al presidente, a los gobernadores o a los funcionarios públicos. No, son medios de los ciudadanos. Y creo que todavía falta normar de una mejor manera y crear un sistema de medios públicos sería lo más adecuado para cumplir esta tarea que es un derecho de los ciudadanos, tener acceso a la información, garantizar la libertad de expresión y acceso a la educación, digamos, insumos culturales que no estén mediados por el mercado o por el Estado. Entonces, el Estado entendió como gobierno y que sean verdaderos medios de Estado al servicio de los ciudadanos. Creo que eso es algo muy importante, sería un avance democrático, un avance en todos los órdenes, si podemos tener contenidos de calidad en todos esos temas al servicio de la gente. O sea que el gobierno no va a dar línea a Canal 11 o a Canal 22, estos no los entrevistas, esto sí, el gobierno no va a hacer eso. No, pero sí creo que hay que hacer un debate y ordenar. Un debate plural. Plural, por supuesto, y también ordenar los contenidos de calidad, es decir, que cumplan la deontología periodística, la ética periodística, y también la forma en cómo se abordan los temas, que sí se abarque la pluralidad, no solo de opiniones, sino también la pluralidad cultural, de integrar de manera fundamental a las culturas excluidas, los indígenas, que no están en los medios. Sí, claro. Tienen sus propios medios y a veces tampoco son sus medios. Te refieres al sistema de radiosoras culturales indigenistas que está en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Esa es una. No, me refiero de que en TV UNAM, que Televisa, TV Azteca, los periódicos, las radios, den entrada a los pueblos, a los indígenas. No están en los medios. Pero entonces, eso es bien difícil obligarlos a que No, obligarlos no, pero tiene que haber políticas que impulsen y los medios también tienen que entender que este es parte de su propio afianzamiento frente a la sociedad. Abrirse les va a permitir ganar audiencia. Ser más plurales les va a permitir ganar audiencia. Tocar temas de preocupación de las nuevas generaciones y de estos sectores también les va a generar más audiencia. Entonces, ¿por qué el medio rural está fuera del ámbito del debate público, de la documentación? Parece que el campo no existe. Entonces, salvo cuando son con desastres ecológicos o amenazas al medio ambiente. Entonces, ¿qué pasa con ese porcentaje de mexicanos que no existen? Necesitamos integrarlos y entonces los medios públicos pueden ayudar, pero también creo que los medios tradicionales y comerciales están obligados a verdaderamente abrirse a la pluriculturalidad de este país, a expresar también las diferencias generacionales.
tenemos también un problema respecto a los jóvenes. Los jóvenes están excluidos de los medios. Se les tacha de ninis y luego se les interpreta todo el tiempo, se mantiene este paternalismo. El paternalismo gubernamental se traduce al paternalismo de los analistas y al paternalismo de los medios. Hay que romper ese paternalismo del gobierno, de los medios y los analistas y darle voz y escuchar e integrar las preocupaciones de los jóvenes, de las mujeres, de los sectores excluidos. De las niñas y niños, personas con discapacidad que por supuesto, nunca aparecen, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí los medios públicos van a jugar un papel fundamental. Ahora, el sexenio que está por terminar combatió los derechos de las audiencias. Yo estoy en un tema relacionado con eso, digo, lo sabe la audiencia, soy defensor de las audiencias allá de la Universidad de Guadalajara y en algún momento me tocó ser ombudsman de Noticias MBS cuando fue lo del tema del despido de Carmen Aristegui. Lo combatió este gobierno. ¿Ustedes van a fomentar o qué piensan hacer en materia de los derechos de las audiencias? ¿Se pensaría promover una contrarreforma de la contrarreforma o reforma de la contrarreforma que hubo porque, pues bueno, como que se desdibujaron los derechos de las audiencias a partir de una política de gobierno y obviamente de algunos medios de comunicación? Bueno, o sea, los derechos de las audiencias son derechos humanos de consumo de los consumidores que al mismo tiempo funcionan como ciudadanos. O sea, el derecho de réplica y el derecho a tener una información objetiva o ciertamente equilibrada, pues la palabra objetiva es polémica también, pues tenemos entonces sí impulsar el derecho de la gente a tener esta información, que haya medios que lo reflejen, estamos promoviendo el debate plural, entonces también queremos que las voces de la sociedad se escuchen y por lo tanto también la réplica de los ciudadanos frente al gobierno, por supuesto, pero frente a los medios, que ese es un gran pendiente, pues tiene que normarse. Si hay que hacer una ley que garantice y que tenga dientes para que tenga consecuencias el no cumplimiento de este derecho de las audiencias, pues podría ser un avance en este proceso democratizador, podría ser un buen punto para la cuarta transformación, por lo menos considerar por primera vez a las audiencias como ciudadanos con derechos frente a los medios. Que sería como uno de los ejes fundamentales, ¿no, Jesús? Digo, porque finalmente, ¿para qué estamos aquí haciendo este programa? Pues es para las audiencias, ¿no? Claro. Es decir, mi opinión, en este caso, te la comparto, es porque el hecho de que se respeten los derechos de las audiencias y de que tengamos a defensores que puedan actuar, pues también puede reflejarse en mejora de contenidos y en consecuencia en rating, ¿no? Como que haya faltado una visión en ese terreno, ese Jesús. Es un buen mecanismo para combatir las fake news, por ejemplo. Claro. O las estrategias de desinformación, o las medias verdades que luego se comentan o se dicen o se informan. Entonces, yo creo que sí sería una buena vacuna para garantizar el artículo 6º constitucional y también la libertad de expresión, porque también es parte del derecho de las audiencias, escuchar las diferentes voces. O sea, sí vamos a vivir, ya para ir cerrando, ya se nos está terminando el tiempo, vamos a vivir la cuarta transformación de la relación entre el poder político, al menos desde el gobierno federal o donde tiene presencia, supongo, Morena, los diferentes estados de la República, con los medios de comunicación. Sí, y la existencia de una verdadera comunicación. Lo que hoy tenemos es el monólogo. Monólogo del gobierno, de los gobernadores, del Congreso de la Unión y de los congresos locales que son como emisores pero no escuchan. Hay que cambiar eso, tiene que escucharse, tiene que explicarse y debatirse también la perspectiva ciudadana en todos esos ámbitos y que se exprese en los medios de comunicación. Entonces yo creo que se trata de construir como política de comunicación del nuevo gobierno la ida y vuelta, o sea, tiene que ser una comunicación bidireccional, yo diría una comunicación multidireccional, porque bidireccional son en las redes, pero tenemos que escuchar las voces donde se expresen, en la plaza pública, en la opinión de los medios locales, en los medios nacionales, o llamados medios nacionales, en los medios electrónicos y las redes. Entonces tenemos que ir a esta polifonía, poder procesarla para dar respuesta a las expectativas. O sea, trabajar el tema con los grandes medios, los medios públicos, los medios indigenistas y hacer una gran labor en los medios comunitarios también, por lo que me estás diciendo. Así es. O sea, se va a trabajar también en el impulso de medios comunitarios. Es un derecho y creo que para los pueblos indígenas es un derecho internacional reconocido por nuestra Constitución, el derecho a tener medios propios en su propia lengua, en su propia cultura. Pues Jesús, todo esto suena pues muy bien desde el punto de vista de la comunicación.
Estamos viendo efectivamente un gobierno de transición, digamos, todavía no asumen el poder, pero ya desde ahora, como usted se da cuenta, están vislumbrando algunos de estos cambios que esperemos, pues sí, redunden en una comunicación más democrática. Pues creo que esa es una de las grandes esperanzas en el ámbito social, de la comunicación, de los medios, de los periodistas. Y pues bueno, aquí ya queda este registro, Jesús, de esto. Muchas gracias y bueno, la cuarta transformación va a basarse en esa comunicación democrática de la que señalas. Pues muchísimas gracias, Jesús, y muchísimas gracias a usted por acompañarnos en Media 20.1. Nos vemos la próxima semana.